Hoy contamos con la presencia de Luciano y Gustavo, ¿sí? Yo cambio los nombres, a veces corroboro, que van a centrar su charla en Puerto Rosales, porque cuando hablamos de Bahía Blanca es la región de la Bahía Blanca, no es la ciudad de Bahía Blanca particularmente. Así que, sin mucho más, agradecidos por la presencia y adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, nosotros venimos en representación del Archivo Histórico Municipal, una institución de Punta Alta relativamente joven, desde el año 99 que iniciamos nuestra labor, y desde los orígenes de la institución el objetivo siempre fue rescatar la historia, pero rescatarla como una herramienta social, una herramienta para el desarrollo, no como una cuestión melancólica. Que bueno, justamente el ciclo de charlas nos interesó muchísimo cuando nos propusieron participar, porque bueno, apunta justamente a eso, ¿no? Que no sea, digamos, una cuestión meramente melancólico recordar, sino que justamente sirva para conocer, para querer, para poder apreciar, saber dónde estamos y proyectarnos. Si bien parecen frases hechas, pero es tan simple como eso. Nosotros siempre decimos, uno no puede querer lo que no conoce y mucho menos puede defender algo que no quiere. Entonces, partiendo de ese punto, hemos abordado diferentes temáticas que a lo largo de la historia de la ciudad y de la región, como recién lo decía, la Bahía Blanca, si alguna vez leen alguno de los artículos o publicaciones nuestras, van a ver que nosotros hacemos diferenciamos la bahía con minúscula cuando hablamos de la región, y lo que es bahía con mayúscula la ciudad, y de esa forma también, digamos, tratamos de sentirnos parte y no entrar en esas luchas de localismo que muchas veces caemos. Y bueno, siempre viéndolo desde un punto de vista integrador y bueno, y viendo cómo eso va desarrollándose. Muchos temas que decía que a lo largo de la historia de la ciudad se han convertido en mitos, mitos históricos, mitos del desarrollo, mitos que muchas veces tienen como todo mito, tiene un origen de un hecho histórico real, que a lo largo del tiempo, después por falta de información, le vamos dando las respuestas a los interrogantes con la información que tenemos, y muchas veces esa información es poca, escasa o incorrecta. Y por eso después se mitifica o se distorsiona lo que es el hecho histórico. Nosotros teníamos un montón de temas, y el tema ferrocarril y puerto en nuestra ciudad era también todo un tema que todos hablábamos, pero que cuando queríamos rascar un poquito y profundizar, todos hacíamos agua, porque todos, muchos de lo que nosotros vamos a contar hoy, lo fuimos aprendiendo, lo fuimos descubriendo y compartiendo con la comunidad. Que es información que muchas veces sale de la misma comunidad. Lo que pasa es que durante mucho tiempo por ahí eran especies de coto de caza la información, entonces gente que va guardando, atesorando, que porque lo quiere, pero sin darse cuenta que no permite compartirlo con los demás. Una de las funciones principales es justamente democratizar la información, que también parece una frase, pero es real si no compartimos. Y bueno, eso ha generado durante todos estos 20 años un ida y vuelta con la comunidad, donde la comunidad ve que el material se comparte, se difunde, y entonces cada vez más la gente también participa y acerca más información de temas que nosotros creemos que muchas veces nos pasa. Hacemos alguna en la revista que tienen ahí del archivo, es uno de los órganos de difusión de la institución, donde mostramos pequeñas puntas de investigación. Cuando se publica, muchas veces son temas que no inéditos, y creemos que ya agotamos todas las fuentes habidas y por haber, y a la semana que se publica y corre la revista empieza a aparecer, pero ustedes no dijeron esto, ¿cómo? Porque yo tengo este otro material, esta otra información, este otro documento, fotos y documentos que muchas veces terminan en documentos inclusive oficiales, que terminan en casas particulares. Y bueno, todo eso hace que siempre se esté retroalimentando. Hoy en día con las herramientas digitales, bueno, las notas digitales o el blog que también manejamos, permite mucho más rápido ir actualizando esa información. Ahora lo que quedó en la revista queda en la revista y lamentablemente no se actualiza. Con las notas que están en formato digital, sí, van actualizándose esa nueva información que se va sumando día a día.
Bueno, y como decíamos, el tema de ferrocarriles y puertos es el gran tema en nuestra comunidad a lo largo de la historia y que tiene justamente un área de estudio que es lo que nosotros conocemos como el sitio geográfico Puerto Belgrano, que más o menos para los que conocen Punta Anca, que está acá nomás Isla Cantarelli, hasta Villa del Mar, que es el límite donde termina la base naval Puerto Belgrano. Más o menos ese es el lugar histórico, el sitio geográfico acuático Puerto Belgrano, que es donde el bergantín General Belgrano en 1824 lo usa como un puerto natural para hacer justamente el primer trabajo de sondeaje de toda la Bahía Blanca. Como los que conocen la Bahía Blanca saben que navegar es complicado. Hoy en día con satélites, GPS y todo, imagínense en esa época era mucho más complejo. Bueno, el bergantín elige ese lugar como un puerto natural y a partir de ahí con los años fue cambiando el topónimo de Bajo del Belgrano, Sonda del Belgrano, Puerto del Belgrano hasta Puerto Belgrano, que es lo que nosotros conocemos. Después, cuando se crea la base naval Puerto Belgrano, el puerto militar en la década del 20, más precisamente en 1922, se denomina el puerto militar base naval y el nombre que toma es el nombre del topónimo geográfico. Esta zona es una zona portuaria natural, como sabrán, nosotros en nuestra costa contamos con una base naval, un puerto militar y un puerto comercial que hoy en día es Puerto Rosales, que también históricamente era el puerto comercial de Arroyo Pareja, inclusive en algunos momentos también fue el puerto comercial de Bahía Blanca, que es el nombre oficial de la compañía. Nosotros dividimos justamente el tema ferroportuario en tres inversores importantes que durante los primeros años de la década del 20 tuvieron importancia en nuestra zona. Pero bueno, también el tema de ferrocarriles y puertos... Sí, es un tema que no se puede separar, ¿verdad? Cuando uno habla en la Argentina de puertos, inmediatamente se tiene que remitir a ferrocarriles. Como dijo Ricardo Ortiz, que fue profesor de la Universidad del Sur y rector también de la Comisión de Economista, dijo: en la Argentina, un ferrocarril sin puertos es tan ineficaz como sin locomotoras. O sea, el puerto es la razón de ser del trazado ferroviario, ¿sí? Y un puerto sin comunicación ferroviaria es un puerto prácticamente muerto, sobre todo a principios y mediados del siglo XX, ¿no? Entonces hay que tomar los ferroportuarios como un conjunto, ¿no? Generalmente se divide en puertos o ferrocarriles, no, hay que tomar los ferroportuarios en un conjunto porque no se entiende la dinámica de interacción de estas dos unidades, que prácticamente son uno, ¿verdad? Y por ahí, sí. A no entender esa dinámica, caemos muchas veces en esos mitos de que el ferrocarril es deficiente o el puerto tal no es competente, digamos, justamente porque lo estamos analizando en forma independiente y no en este conjunto ferroportuario. Y no como un sistema. Exacto. Entonces, si lo miramos aisladamente, puede ser que sí, sea deficiente o digamos, no genere ganancia, pero al verlo en este sistema portuario y ferroportuario, vamos a ver que las condiciones de desarrollo son totalmente distintas. Hoy en día se toma al puerto casualmente como una interfaz, ¿no? Interfaz entre lo externo, lo interno, entre el foreland, el hinterland y bueno, y el puerto como hecho portuario y también como ciudad portuaria, ¿no? Eso es también un concepto bastante nuevo y novedoso de integrar la ciudad al puerto. Entonces, bueno, es un sistema muy complejo que, bueno, tratamos de estudiar desde el archivo de la mejor forma posible. Sí, cualquier duda que tengan pueden preguntar, esto es una charla, no hay ningún problema. Nosotros, bueno, en una primera instancia los vamos a separar como inversiones, tanto estatales, capitales británicos privados, capitales franceses privados, pero también los vamos a separar justamente en este sistema ferroportuario, como recién decía Gustavo, un ramal con un puerto y otro ramal con el puerto que le corresponde. En el caso de la inversión estatal tenemos la base naval, el puerto militar, los británicos Ferrocarril Sud, que va a ser el que va a estar relacionado con la base, ahora lo vamos a ver, y por otro lado tenemos los franceses
que en una primera instancia también tienen el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano. Justamente Puerto Belgrano es porque en sus orígenes tienen una pequeña relación con la base naval Puerto Belgrano, y después con el muelle C, y después vamos a ver por último el gran proyecto francés del puerto comercial de Arroyo Pareja. Vamos a arrancar por la construcción del puerto militar, lo que se conoce hoy como la base naval Puerto Belgrano. Las obras en sí, como acá bien lo pueden ver, de 1897 hasta 1905, 1915 también, y 17, que son la finalización del último dique y de parte del arsenal. También queremos aclarar que es una evolución constante. Digamos, hoy recién lo hablábamos, está el mito de que la base se construyó toda en este periodo cortito de casi 10 años, se hizo toda la base que hoy conocemos, y en realidad es una construcción constante que, de acuerdo a la demanda de tecnología y de logística y capacidad que necesitaba la escuadra, se va dando a lo largo del tiempo. Entonces, si nosotros hoy hacemos un recorrido por la base naval Puerto Belgrano, más precisamente por el arsenal, la zona reservada como se conoce, van a ver que cada taller, cada galpón en su frente, vamos a ver que difieren de esas fechas totalmente. Vamos a tener de 1920, de 1930, de 1940, y son justamente las diferentes evoluciones tecnológicas que se van dando dentro de lo que es la parte naval. Y de acuerdo a esa tecnología también los talleres iban cambiando, digamos, a talleres que en algún momento tenían una determinada labor que quedó, digamos, ya fuera de servicio, pasan a ser con nuevas tecnologías reemplazadas, y eso va a ser la construcción continua de la base, dándole, como bien lo dice el nombre, la función es asistir a la escuadra de mar. Eso es una especie antiguamente se le llamaba apostadero. El apostadero naval no es un puerto nada más donde amarran los barcos de guerra, sino que tiene justamente toda la logística necesaria de mantenimiento, abastecimiento, también todo lo que hace a la tripulación, hospitales. Bueno, hablábamos hoy, la base está muy bien marcada hoy en día, lo que es zona reservada y zona común. Lo que se conoce como zona reservada era lo que era estrictamente el puerto militar, y lo que es zona común hoy en día era una zona de amortiguación entre lo civil y lo militar. Por eso están todos los edificios públicos, desde el registro civil, el correo, el hospital, bueno, también está la iglesia, los hoteles. No solamente está el hotel de oficiales histórico que hay en Puerto Belgrano, sino que también había hoteles privados y comercios, como restaurantes, también funcionaban en ese sector. Un tambo, inclusive en su momento. Un tambo también. Y bueno, y diferentes industrias y necesidades que iba también requiriendo la asistencia a lo que era toda la labor en la parte del puerto militar, lo que conocemos como zona reservada. A lo largo después de la historia, esa evolución que venimos hablando, que se va dando durante todo el siglo XX, ese límite se va cada vez corriendo cada vez más hasta lo que conocemos hoy, que es, digamos, toda zona común quedó dentro de lo que es la zona militar y restringida muchas veces a la libre circulación o al acceso de la población. Como lo dice acá, se convirtió rápidamente en la mayor base naval del país. Y como le decía, el apostadero no solamente es la dársena donde van a amarrar, sino que bueno, va a contar con dos grandes diques. Estos diques justamente son diques secos para la reparación de los barcos y mantenimiento de los mismos, y también a lo largo de la historia sirvió para la construcción de embarcaciones navales, que también muy pocas veces se conoce o se difunde. Digamos, se han construido grandes embarcaciones en lo que son el arsenal de Puerto Belgrano. No solamente se limitaba a lo que era reparación. Obviamente es en el periodo entre guerra, entre la década del 30, 40 y 50, donde justamente es muy difícil acceder a comprar armamento militar por los conflictos a nivel mundial, y también tratar de sustituirla, digamos, todo lo que eran
los elementos industriales que también por problemas de la guerra no llegaban al país. Todo eso hace que se vaya desarrollando una industria, en este caso nuestro puntual, una industria naval que hasta en sus orígenes era nada más que de asistencia y mantenimiento a una etapa productiva y de desarrollo industrial. ¿Esas instalaciones, Luciano, están disponibles todavía? Sí. O sea, por supuesto que no en su totalidad, pero lo más son importante está sí. El puerto militar durante, digamos, toda su existencia fue operativo 100%. El único sector que deja de ser operativo en 1948 es las baterías de costa, que son la defensa del puerto. Como yo le decía que era un apostadero naval, el apostadero también cuenta justamente con un sistema defensivo para que justamente cuando uno guarda su escuadra esté segura de cualquier ataque externo. Históricamente, cuando se crea el puerto militar, estaba, si se puede decir de moda, las defensas de costa, las grandes grandes cañones, grandes artillería, que después de la Segunda Guerra Mundial cayeron totalmente en desuso porque fracasaron todas las defensas de artillería, desde la Maginot hasta Gibraltar, todas fracasaron, todas, digamos, fueron obsoletas rápidamente por la evolución tecnológica de los aviones, de los mismos acorazados y los mismos cañones también de largo alcance que también se tenían. Eso hizo que en el 48 dejen de funcionar las baterías y todo ese sector siguió siendo lo que es la base. Hoy tenemos la base naval Puerto Belgrano y tenemos la base de infantería de marina, baterías, que hoy en día es toda la zona esa de baterías, es la zona de práctica militar también. No sé, pero casi me arriesgaría a decir que es la más grande de Sudamérica, en tierra, en territorio, ¿no? Y que todo eso era parte de esta defensa de costa, que hoy tenemos la cuarta batería, que es Monumento Histórico Nacional y que es la que se hace la recreación anual del disparo de la batería. Pero eso es lo único que quedó. El resto, digamos, siguió funcionando siempre, adaptándose a la necesidad de los tiempos. Puede ser que algún taller que se construyó en 1905 hoy no exista más. Correcto. Pero si traemos chapa, electrodo y nos ponemos el barco. Está funcionando, la reparación se sigue haciendo, el mantenimiento se sigue haciendo, los diques siguen. Hay barcos, diques para reparar y todo eso. La semana pasada yo estuve por la dársena y me llamó la atención, había un remolcador de chatas del Paraná, esos que tienen la boya grande adelante, yo no lo había visto nunca, ahí me enteré que eran, y está para reparación. Hay unos convenios últimamente que se hicieron con Tandanor, que también están a cargo de la reparación de uno de los diques y a su vez también las tareas en dique. Y reparan no solamente el material propio, sino de terceros. Hay un sector que quedó fuera de uso también por avance tecnológico, por distintas causas, que es el de la dársena de hidroaviones. Sí, también. Bueno, ese sector tiene un varadero, o sea, tiene potencial como para reutilizarse, pero como ya no hay hidroaviones y no tiene uso, ha quedado. Sí, en realidad es este sector que vemos acá, digamos, a partir de acá, esto se ganó. También una cosa que hay que tener en cuenta, digamos, que desde esta línea aproximadamente hacia el mar, es todo terreno ganado al mar. También históricamente se creía que la dársena se había hecho en el continente. Y en realidad está toda la zona portuaria y toda la zona reservada, es todo ganado al mar. Esta parte que vemos nosotros acá están los galpones de los hidroaviones, y esta parte que vemos acá está ahora en la actualidad el varadero, y esto ya está todo construido. Hay edificaciones, está todo ganado al mar, y la dársena de hidroaviones es prácticamente del mismo tamaño que la dársena de los barcos, pero de este lado sigue. Que ahora está toda bancada, lamentablemente. No se ha dragado, pero bueno, y se dejó también de usar, no solamente por la afectación de los hidroaviones, sino que todo lo que fue aviación naval después se va cuando se construye la base comandante Espora, entonces se traslada todo lo que era aviación naval, que estaba no solamente la parte de hidroaviones, sino en esta zona del campo Sarmiento estaba lo que eran el resto de los aviones
de la aviación naval. Eso sí, pero por una cuestión de reestructuración también interna del puerto. Bueno, un detalle a tener en cuenta, digamos, todo lo que nosotros vemos, la forestación, inclusive muy particular que vemos en la zona, es totalmente artificial, es un bosque hecho por el hombre. Lo más alto que vamos a encontrar originalmente en esa zona puede ser el chañar o el piquillín, 2 metros, 2 metros y medio, más alto que eso no vamos a encontrar otra especie. Todo lo que vemos que supera esa altura es introducido. Y también hay un plan de manejo. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que se construye en ese sector era salitre, zonas salitrales o humedales, en la actualidad se las conoce como humedales, antiguamente eran salitrales, y médanos, lo cual hace mucho más complejo no solamente la construcción, sino que ese lugar sea habitable para el ser humano. El tema de la forestación se hace por una cuestión de que sea el lugar habitable. Para dar un ejemplo, que no es específicamente la de la zona portuaria, pero que sí tiene que ver, que era la defensa de costa, que eran las baterías, su diseño original era que se tenía que camuflar con la línea de médanos. Si ustedes ven las casamatas, los techos tienen abovedados, tienen forma y los colores parecidos al médano. La idea era que se camuflara con la línea de médanos. ¿Qué sucedió? A la hora de utilizarlas, las dotaciones no duraban una semana, que terminaban con conjuntivitis aguda en el hospital, existiendo ya en ese momento antiparras, varios elementos, digamos, para la protección de los ojos. Así todo, la arena en suspensión que generaba en la línea de médano, cualquiera que haya ido a la playa, monte o golpeo en la línea de médano saben que en días de viento es totalmente una tortura. Bueno, no duraba. Entonces la única forma que tuvieron que sacrificar el diseño de camuflaje a la línea de médanos con la forestación. Si uno va hoy en las baterías, ve también toda una línea de un bosque costero, parece ser, pero que también ese bosque esconde las baterías. Lo tuvieron que hacer, digamos, cambiar el sentido por una cuestión operativa 100%, porque no duraban las dotaciones. Y vuelvo a insistir, había equipamiento necesario, digamos, moderno en la época como para proteger, y así todos los informes muestran que no daban las dotaciones a ir cubriéndose, porque, bueno, digamos, en un caso de ataque tenían la mitad de la dotación en el hospital en vez de estar cubriendo la defensa costera. Entonces el árbol, digamos, está cumpliendo ese rol principalmente. Obviamente que el clima ha cambiado en todos lados, ¿no? Porque nosotros, si vemos también las tablas de temperatura en nuestra zona, lo que eran los inviernos eran muchísimo más crudos y los veranos eran mucho más ásperos también. Y bueno, todo eso fue cambiando justamente en parte, digamos, a nivel mundial, pero en esta zona particularmente con toda la forestación que se hizo. Que también es un plan de forestación que, si bien inicia Luigi, hay un mito de que Luigi fue el que hizo todo este bosque. Es más, hay un mito muy popular que Luigi llevaba semillas en los bolsillos y que iba tirando a medida que iba caminando. Cualquier persona que iba charlando por la base iba tirando semillas, y así se hizo todo este gran bosque. Cualquiera que tanto de Punta Alto Bahía saben que aunque plantemos un árbol ya con un tronco de 20 años y lograr que se haga un árbol longevo, lleva muchísimo cuidado de agua, de las hormigas, en este caso las liebres, con un montón de otros agentes externos que mucho menos tirar en el medio de una semilla no iba a crecer por sí sola. Pero bueno, está todo ese mito también, siempre dando vuelo, un mito popular. Hubo un plan de forestación donde también se hecho usaron con ingenieros agrónomos, por ejemplo, inclusive el venido de Buenos Aires, inclusive quien estuvo presente ahí fue Tais. Carlos Tais, que también proveyó herramientas, consejos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no fue una improvisación, ¿no? Luigi delegó en ingenieros forestales o no sé si había ingenieros forestales en aquella época, pero sí en botánicos o en gente de la Universidad de Buenos Aires, delegó casualmente la construcción de un bosque planificado, con cada especie, cada árbol, ¿verdad? Y dio el puntapié inicial. Después eso se siguió, digamos, con grupos realmente de trabajo
sobre todo de fijación de duna, hemos podido ver que inclusive también, por otro lado, al principio siempre decíamos que eran todo el trabajo de forestación fueron con todas especies introducidas, y en realidad encontramos que los primeros trabajos de fijación, sobre todo de duna, trabajan con todas especies nativas. Hacen plantaciones inmensas de olivillo, pero totalmente programadas, sin cuadrículas perfectas, digamos, están los informes, hay trabajos de años, por eso, digamos, mucho más inclusive de la vida de Luigi podía haber hecho, y que todo eso se fue haciendo con un programa de forestación, digamos, planificado. Inclusive hay especies colonizadoras, como en el caso del eucalipto o también lo que era el tamarisco, que en los informes ya van planificando de que esas especies se tenían que, pasada cierta cantidad de años, una vez que cumplieran su función de colonizar esos espacios, tenían que ser reemplazadas por otras especies menos agresivas. Digamos, hoy en día el gran problema de toda la base son las raíces de los eucaliptos, obviamente, que bueno, si uno no tiene un mantenimiento de las cañerías y de las edificaciones, es costoso. Costoso es relativo. Tener semejante árbol de ese tamaño, de esa cantidad de años, si uno cuenta la plata que se gastó para poder tener semejante bosque, arreglar un caño, arreglar una pared es insignificante, pero bueno, son cuestiones de apreciación nada más. Y lo que decía, bueno, en este plan también había, por ejemplo, reemplazar el eucalipto por plátano. Ahí están determinadas inclusive las especies. Lo que pasa es que bueno, ese plan no se continuó. En algún momento se tuvo mucha importancia y después creemos, esto es una suposición nada más, que una vez que ya se logró un bosque importante y se logró tener un lugar más amigable para el ser humano, se le perdió la importancia del plan a seguir. Y bueno, ya está, solo se aprovechó ese beneficio y bueno, el problema pasa, que inclusive pasa hoy en día, digamos, también hay muchas, son grandes partes donde hay pocas especies diferentes, con una o dos plagas que aparezcan de esas especies, ese hermoso bosque costero puede desaparecer también muy rápidamente. Pero bueno, son cosas que también con el tiempo se van surgiendo y se van viendo. Bueno, como les decía, también tiene una riqueza también urbanística y arquitectónica, como lo había dicho Gustavo. Bueno, acá en esta parte se puede ver la famosa torre de señales, como bien lo dice el nombre, es la torre, digamos, que es así, servía para enviar señales a todas las embarcaciones que salían y entraban del puerto. Era un edificio multipropósito también, porque bueno, lo que tenía principalmente la torre de señal, pero también tenía un reloj testigo en ese momento que se podía ver de toda la zona de trabajo portuaria, como si fuera la torre de los ingleses en la zona también del ferrocarril portuario de Buenos Aires. Y después abajo tenía lo que eran grandes, en la planta baja, los grandes depósitos de agua, de los tanques de agua, que en vez de hacer para darle presión a toda la red inicial, ¿no?, de lo que era la zona del puerto militar, como nosotros tenemos en Punta Alta, en el Parque San Martín, el tanque grande de agua que da la presión a la ciudad. Bueno, usaron la altura natural que había, que era justamente en la parte más alta de todo el sector. Todo el sector donde se construye la base es el sitio geográfico terrestre Punta Alta. Justamente el médano que le da el nombre al topónimo de Alto, el médano más alto, es donde está construida la torre de señales. Eso también, después de muchos estudios y diferente gente que lo fue trabajando, se pudo dar cuál era el topónimo, cómo era. Hoy sabemos que la punta alta es una punta de tierra que se adentra en el mar por justamente una barranca perpendicular que nace del continente hacia el mar y da justamente esa punta de tierra. Sobre esa barranca se apoya lo que es la dársena y por eso se gana ese terreno al mar. Antiguamente se creía que era desde el continente. Y bueno, y es también cómo los nombres van cambiando, ¿no?, de lo que es el sitio geográfico Punta Alta. Ahora vamos a ver cómo llega a la ciudad y ya vimos cómo el topónimo Puerto Belgrano pasa a la base. Bueno, acá vemos otros lugares, el hotel, parece un gran palacio inglés,
la hermosa capilla Estela Maris y el bosque, ¿no? Y después también determina justamente todo el desarrollo urbanístico de lo que es Punta Alta. Para hacerlo muy cortito, también se adjudica toda la planificación a Luigi. Hoy estábamos charlando acá que toda la obra fue coordinada y dirigida por el Ministerio de Obras Públicas, si bien tercerizó a otras empresas. Toda la obra la dirigió el Ministerio de Obras Públicas con sus ejércitos de técnicos e ingenieros que tenían sus oficinas en Puerto Belgrano y eran los que determinaban toda la labor a seguir. Luigi era justamente el jefe, también contratado por el Ministerio de Obras Públicas. Eso también lo aclaramos siempre porque en el mito popular parece como que Luigi vino y hizo todo porque... Como dice el himno de Punta Alta, el mago Luigi. El mago Luigi, ¿no? El mago era un empleado del Estado que hizo la cosa que tenía que hacer. Exactamente. Un empleado y lo que el Estado le indicó que hiciera. Y bueno, y toda esta gente fue planificando, y tanto Luigi como esta gente, lo que no previó era dónde se iban, o sí lo previeron, pero no de una manera inmediata, dónde se iban a sentar todos estos obreros que estaban trabajando en esta gran obra que se estaba llevando a cabo, esta obra portuaria. En un primer momento, como el abastecimiento era por vía marítima, en Arroyo Pareja estaban los Baradero. El mapa de Puerto Belgrano. El anterior. Claro. Ahí está. El primer momento estaba esto lo que era el Arroyo Pareja, bueno, que tampoco es un arroyo, es una lengua de mar. Bueno, digamos, los topónimos también son bastante raros, no mentirosos, porque no son lo que son. La isla Cantarelli no es una isla, tampoco. Es una isla en el sentido de poder acceder. Por un lado está la lengua de mar que impide, y por el otro lado hay toda una parte de salitrosa o de humedales que también hace difícil su acceso, entonces prácticamente se accede por un puente, y entonces como si uno accediera a una isla. Bueno, en esta zona era la zona donde estaba el primer obrador, digamos, donde estaban todos los obreros que vivían en carpas, imagínense, en el medio del desierto costero que nosotros tenemos, y un arroyo que tampoco, si uno dice, bueno, están al lado de un arroyo, agua dulce, no, es una lengua de mar, es agua salada, no hay agua dulce tampoco, así que las condiciones son bastante hostiles. Todo esto era porque, bueno, justamente el abastecimiento venía por mar. Después, para el lado de lo que era la ciudad de Bahía Blanca, era a cruzar parte del Salitre y parte de los Médanos, lo que hacía prácticamente imposible. Todo eso fue hasta que llegó lo que vamos ahora a ver, el ferrocarril sur. A ver si lo pasamos rápido. El ferrocarril sur, que llega desde Grunberg al puerto militar. Todo este trayecto desde Grunberg hasta el puerto militar se realiza, digamos, también a pedido del Estado Nacional. Si bien el Ferrocarril Sur es una empresa privada, pero obviamente venía desarrollándose bajo concesiones que le iba dando el Estado, y una de las demandas que el Estado le hace es que necesita que el ramal se extienda hasta el puerto militar, justamente para lograr el abastecimiento a lo que iba a ser el puerto militar, el movimiento también de personas y tropas, si se quiere, y después el desarrollo de un ramal estratégico, que ese ramal que es netamente del Estado y militar, que era justamente que iba hasta las baterías, que era lo que asistía en tanto lo que eran en provisiones, municiones y personal a las baterías. Este ramal se construye, vuelvo a insistir, sobre los humedales y los médanos en 41 días. Sí, también el mito popular era wow, ¿cómo construíamos antes? Y ahora para hacer una cuadra tardamos no sé cuánto. Bueno, esto es más o menos como los estadios de Qatar, tiene un costo de vida humana terrible. En esas obras, en esa época, cualquier obra grande de ingeniería, en los cálculos estaban en cálculos de vidas humanas para que reemplazar rápidamente. Y que es impresionante ver las fotos de la época de la construcción de la base naval o de la construcción de los ferrocarriles, los obreros, que eran así miles, ¿verdad?
sin ningún elemento de seguridad, con una gorrita, pantalones, unos zapatos que no eran zapatos de seguridad, ni guantes, ni nada, un saquito, y bueno, trepados a los andamios, trepados a las alturas, bueno, sin arneses, sin absolutamente nada, ¿verdad? A la buena de Dios. Entonces, en esos 41 días, obviamente, deben haber quedado un número importante de obreros en el camino, que eran parte de la obra. No sé, si uno ve, no sé, los informes de la Torre Eiffel, también Eiffel calcula también la cantidad de gente que va a fallecer. Era como hoy nos parece terrible, y hasta cierto punto, como los estadios de Qatar parece que no estuvieran dentro de esta norma, o que estuviesen al principio del siglo XX. Y bueno, y por eso se construye tan rápido. Bueno, pero voy a insistir, todo esto hace, uno lee rápidamente 41 días y ya sale el mito, cómo se construía antes. Bueno, todo tiene una razón, y a veces, y por eso también las cosas van cambiando, las normas de seguridad. Si uno ve, como dice, las condiciones, si uno ve a los obreros en esos lugares, la similitud, no sé, con las películas una cuestión de edad, pero las películas del ferrocarril en el lejano oeste, los chinos trabajando, bueno, casi en estado de esclavitud, es exactamente igual, digamos. La única diferencia es que no son chinos. Pero sacar el casi, me parece. Claro, lo hicieron en Perú, por ejemplo. Bueno, Perú son chinos. Pero bueno, todo este desarrollo del ferrocarril hace de que los obreros que estaban en el Arroyo Pareja se trasladen rápidamente al frente de la estación, porque justamente podían entrar y salir rápidamente hacia donde quisieran, hacia Bahía Blanca, sin muy lejos, y el abastecimiento empieza a ser por tierra, por ferrocarril. Entonces es más rápido, el correo mismo llega más rápido, el alimento, toda la provisión. La evacuación, si alguien tiene que ir al hospital. La cuestión que toda esta obra de ingeniería, vuelvo a insistir, como Luigi veía el puerto como un puerto moderno, donde tenía justamente una interacción entre la zona civil y la zona militar. Después vamos a ver que también lo tiene con la zona comercial. Digamos, son conceptos que después fueron evolucionando o involucionando, como lo queramos ver, donde la parte militar pasa a ser un 100% después a lo largo de la historia, y en realidad en sus orígenes la idea era, como en muchos puertos que se construyeron en esa época, en periodo de conflicto, prevalecía lo militar, y en periodo de paz, digamos, prevalecía o tenía el uso también comercial. Como el Estado no iba a hacer semejante inversión ferroportuaria, digamos, para esperar la guerra, ¿no? Bueno, digamos, mientras tanto se reutiliza eso en funciones comerciales. Sí, perdón. ¿Había alguna hipótesis de conflicto en ese momento? Sí, con Chile. Perdón, si yo lo salté porque lo doy, digamos, lo damos por Chile. hecho. Con Chile tenemos un problema limítrofe muy grande. Se hizo un convenio con Chile, un acuerdo a partir de 1882, fijando la frontera de la Patagonia. Esa fijación de frontera no fue muy clara. Hubo unas discusiones bastante importantes. Se llegó a una situación en 1888 que era bastante peliaguda, con los informes de tanto del Delgado como del otro de los peritos. Y bueno, a partir de 1893-94 había un estado de paz armada entre Chile y Argentina, ¿verdad? En el cual las dos naciones entraron a comprar buques a partir de una guerra inminente que se avisoraba en el horizonte. Entonces, bueno, nosotros hasta ese entonces teníamos una armada orientada hacia los ríos, la armada fluvial. ¿Por qué? Porque todos nuestros conflictos grandes habían sido históricamente desde Buenos Aires al norte. El escenario de conflicto siempre fue Claro, el Río de la Plata. Claro, entonces teníamos barcos de río. Hasta que nos dimos cuenta que lo que teníamos que defender era la Patagonia, que era un sector marítimo. Entonces, bueno, ahí compramos grandes acorazados a Italia, unos acorazados inmensos. Claro, cuando lo compramos nos dimos cuenta que no se podía reparar en los arsenales del Río de la Plata, que no había dique seco en el Río de la Plata capaz de sustentar los buques estos. Entonces se pensó en hacer un dique seco en la línea de costa atlántica. Se vio o se barajó diferentes posibilidades para hacer un dique seco. Lógicamente los marinos no quieren saber nada con llevarlo hasta el sur.
ellos querían lo más cerca posible de Buenos Aires, ¿verdad? Si fuera posible en la Casa Rosada. Perdón, ¿no? y claro, hay un quiebre justamente en ese periodo generacional. Claro. Los viejos marinos que venían de formación por y lo que tenían peso dentro de la guerra, y estaban las nuevas. ¿De qué año estamos hablando? 1895, 1894, 1893, ¿verdad? Ya tenemos lo que es también la formación de los oficiales de jóvenes de carrera, que ya con formación, digamos, académica, que ya, digamos, tienen dos formaciones distintas y por ende dos visiones distintas de armada que querían. Claro, y hubo un joven capitán Félix Dufour, que fue el que señaló la Bahía Blanca como el mejor lugar de la costa para hacer un puerto. El centro naval, que era justamente el grupo de jóvenes oficiales, no de los viejos, organiza un concurso del círculo de oficiales para que el centro naval auspiciaba un concurso de cuál era el mejor lugar para el nuevo puerto militar de la nación. Claro, porque Dufour inclusive dice, bueno, ya que vamos a hacer el gasto, ya que vamos a hacer, en vez de dique, hagamos un puerto militar como corresponde, o sea, el dique, más el arsenal, más los medios de defensa, más todo lo correspondiente, ¿verdad? Ya que estamos, hagamos todo eso, ¿verdad? Y la elección fue ratificada posteriormente por Luigi, que fue un técnico naval contratado en Italia también, ¿verdad? Por recomendación del rey de Italia, y bueno, que exploró la costa argentina y ratificó la elección de Dufour como la Bahía Blanca como el mejor lugar para hacer un puerto. Y a partir de ahí se hizo el puerto, ¿verdad? Después, bueno, a partir de 1902, a partir de los acuerdos de Mayo entre Roca y Errázuriz, la situación se aplacó, la situación bélica se aplacó, se hicieron acuerdos, ¿verdad? Pero ya prácticamente el puerto, por lo menos en la parte central, estaba ya terminado, porque el dique se inaugura en 1902, en enero de 1902, el dique 1. Claro, y también, digamos, empiezan a jugar, el Estado empieza a hacer una estrategia de disuasión también, digamos. Imagínense que el nivel inicial de las obras, digamos, ya se tenía una especie de puerto, e inclusive las defensas de costa ya estaban ya más o menos presentables. Las primeras delegaciones en que se invitó y se hizo conocer el lugar fue a Chile. Digamos, mostrarle, tenemos esto, tenemos estos barcos, por eso una vez en una visita a las baterías históricas, un visitante preguntó, dice, bueno, pero toda esta inversión y nunca se usó, gracias a Dios no se usó. Claro, justamente, bueno, el arte de la guerra lo dice, digamos, lo que hay que evitar para toda costa es llegar al conflicto. Si llegaste al conflicto, ahora tenés todo este libro para ver cómo lo solucionás, pero digamos, el que gana justamente es el que nunca pelea. Es como quejarse porque nunca se usó un seguro. Bueno, ellos hicieron toda esta táctica, digamos, pero durante prácticamente todas las tres primeras décadas del siglo XX, los oficiales chilenos los traían a conocer Puerto Belgrano y toda la flota. Bueno, en el famoso abrazo del Beagle también, cuando se firma este tratado que decía con Gustavo con Chile, se hace en Punta Arena. Nosotros ya teníamos esta nueva escuadra marítima importante, el tema es ese, que no solamente se tenía la escuadra, sino que también se tenía los marinos ya más profesionales y más modernos que hacían uso de estas nuevas herramientas. Se hace en Punta Arena la firma y se arma todo, digamos, para pasarlo rápido, para llegar a Punta Arena, digamos, se iba por el Cabo de Hornos y se llegaba por el frente de Punta Arena por el Pacífico. Se armó todo el escenario para el Pacífico y de golpe se escucha la sirena de la escuadra llegando por el canal del Beagle. Digamos, por el lugar menos pensado llegó la escuadra superpoderosa, y ahí es cuando Chile firma eso, porque digamos, se da cuenta que no tiene posibilidades de nada ante un conflicto. El presidente Roca viaja a Punta Arenas, claro, y es el primer presidente que visita Ushuaia. Claro. Por eso digo, es toda una táctica de disuasión, digamos, todo lo que hizo, digamos, en ningún momento justamente fue evitar la guerra. ¿Y de qué manera? Mostrando el poderío que tenía su presidente. Pero eso llegó hasta el año 82,
No, 86. 84, 74 con la firma Claro, la firma del acuerdo de Bill. Claro. Pero bueno, Y por eso también se tenía el portaaviones. sí, no, a partir de ese momento, digamos, cuando se construye el puerto militar, toda la estrategia, digamos, todo el paradigma naval cambia, pasa de un paradigma fluvial a un paradigma marítimo y digamos, ahí cambia todo. Entonces toda nuestra escuadra pasa a ser marítima por excelencia y a medida que, vuelvo a insistir, que las diferentes tecnologías van apareciendo, después de la Primera Guerra Mundial empiezan a aparecer la cuestión del avión principalmente, empieza a surgir lo que es la aviación naval y después ya para lo que es la Segunda Guerra Mundial, el tema del, digamos, si uno quería tener una soberanía marítima, aparte está justamente en ese periodo, está la extensión continental también, durante la década de los primeros años de la década de 50, Argentina plantea el tema de la extensión continental, para eso tenés que tener justamente jurisdicción. Hay una cosa que vamos a hacer muy a culpa de los historiadores, ¿no? Generalmente la historiografía está centrada en Buenos Aires. Casa Rosada dijo a la redonda, ¿verdad? Y eso es la historiografía argentina. Y lo que no ven la gente de Buenos Aires que actúa a la redonda de la Casa Rosada es lo siguiente. Se dice generalmente, y es verdad, que los gobiernos de la generación del 80, los gobiernos que van del 80 al 30 más o menos, eran gobiernos liberales. Y lo eran. Pero eran liberales pero no boludos. O sea, más que le pese a Milei y compañía, había presencia del Estado muy fuerte. Muy fuerte. Presencia del Estado como contralor. Estas obras del puerto militar que está diciendo Luciano se hicieron sí, porque el Estado encargó a una empresa privada, que hiciera la obra civil. Contrató a un ingeniero italiano para que fuera el director de obras, pero no lo dejó solos. El laissez-faire, laissez-passer, o sea, dejar hacer, dejar pasar, no funcionaba. Directamente, esas obras las puso bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Y había cuerpos de ingenieros del Ministerio de Obras Públicas trabajando a la par con los ingenieros nombrados por Luigi. Y había también un montón de ingenieros de obras públicas trabajando en la empresa privada o para la empresa privada. Y es increíble, Luigi no movía un clavo sin informar y pedir autorización al Ministerio de Obras Públicas. Y el Ministerio de Obras Públicas le daba o no, ¿verdad? Y hay una carta muy sintomática de Luigi, ¿no? Donde hay un problema legal que se suscita entre Luigi y un señor por una cuestión de tierras y todo, ¿verdad? Y Roca le dice, usted no haga nada, usted deje todo, dice, en manos del Estado, porque usted es un empleado del Estado. Así le dice. Y no le corresponde hacer absolutamente nada. Roca a Luigi, ¿verdad? Entonces, digamos, el liberalismo desde esa época sí eran liberales, y recontra liberales, pero tenía una conciencia no de un Estado bobo, sino de un Estado presente y un Estado que dirigía. Y tenían un programa, tenían un plan. Ahora, podemos compartir o no, digamos, hasta dónde iba, si era, digamos, pero sí tenían, sobre todo, ese plan se ejecutaba con la presencia del Estado. Claro, después podemos discutir si el plan era bueno o malo, eso es otra cuestión. Pero había un plan y había una conciencia que el Estado era la salvaguarda de los intereses de la nación. Eso lo tenían bien en claro ellos. Entonces, por eso nosotros, sí. Cosita más sobre el puerto y lo marítimo. Me parece que está entroncado con el posterior inmediato llegada de ese barco en la Antártida. Sí. Si está, la Argentina comienza a tener una concepción bicontinental, desembarca en la Antártida. Bueno, claro. Para estar en la Antártida. Claro, no, ellos lo que tenían era conciencia que, había estado información. El Estado estaba en información. Digamos, la historia del Estado argentino
se arma a partir de 1853, bien o mal, ¿verdad? A partir del 80 con la capitalización de Buenos Aires, y hay un estado de información. Dentro de ese estado de información se dan cuenta los dirigentes que precisan una proyección del Estado hacia el mar. Un Estado marítimo y un Estado potente, ¿verdad? Se arma con una proyección marítima hacia el mar. ¿Para qué? Para proteger no solamente las áreas costeras, sino también para proteger el comercio marítimo, que era importante. Entonces hay toda una concepción geopolítica. La Armada en ese periodo que, digamos, que se hace esta proyección marítima grande también de la extensión continental y de lo que es la parte antártica, la Armada crece abismalmente. Digamos, todos tenemos también el mito de que la Armada es genial o súper importante en la década del 30. Si uno ve la Armada en la década del 50, es infernal lo que creció. Estaba desde 1900, digamos, hasta 1950, la Argentina estaba entre el top 10 de las armadas del mundo. Para que una vez es séptima, otra vez es quinta, otra vez es octava, otra vez es novena, pero más o menos se mantuvo. Para que den una idea, durante el otro día un historiador que se especializaba en un tema puntual, que era, que uno no puede decir nada, pero como que era la cantidad de marinos, de oficiales que salieron de la escuela naval durante el el primer periodo del gobierno de Perón, y sí, prácticamente ya con el segundo también. Prácticamente la cantidad de marinos que salieron de la escuela naval se triplicó y en algún momento se cuatriplicó. ¿Pero por qué? Porque justamente la Armada creció, había por todo, y respondía a esta proyección. Puedo insistir, en todos los casos siempre hubo un plan del Estado hacia dónde se dirige. Entonces, en base a eso se arma, digamos, justamente en este caso la Armada necesaria para él. Es definir. Después podemos decidir, después cada uno puede discutir o le puede gustar más un modelo que otro, pero en todos los casos en estos periodos que estamos hablando, hubo modelos, pueden ser distintos, pero hubo modelos a seguir, y en base a eso armaban el Estado. Y la Marina era parte de ese Estado, y por eso, digamos, en ese momento queríamos ir más hacia el mar o hacia la Antártida misma. Bueno, la Armada creció, no sé, todo lo que es la parte de la aviación también, la aviación naval, la base de Trelew se hace en ese periodo también, en el 52, si no me equivoco. Y es un periodo donde crece terriblemente porque hay un proyecto. Y lo mismo pasa a principios del siglo, digamos, hay un proyecto de nación, y hacia eso se necesitan esas herramientas del Estado. Nosotros hacemos por ahí hincapié en esto porque justamente durante mucho tiempo el mito popular, por eso como nosotros hablamos de que la historia es una herramienta, y justamente no como algo melancólico, sino para proyectar, es eso, porque el mito siempre atentó contra va de la mano de lo melancólico, uy, mirá, hacían 41 días las vías, uy, mirá, pero si uno empieza a darle contexto, Luigi hizo toda esta, como si Luigi fuera un extraterrestre que vino y hizo la base, no, era un empleado público igual que yo, ese es el tema. Entonces, si conocemos justamente, pero bueno, a lo que voy, si no contextualizamos bien y no analizamos, no tenemos esta herramienta de análisis, caemos en lo melancólico de cajón, fácil, porque no tenemos otra herramienta con cual, y sí, va a parecer que todo lo mejor fue genial, lo pasado fue mejor, y algunas cosas sí, otras no, pero tienen todas sus razones. Bueno, para no... Bueno, pero que no se puede superar. Sí, perdón, para terminar acá, este ramal, vuelvo a insistir, el ferrocarril sur llega a la estación, y lo último que le digo, y corto ya esta parte mía, los obreros que estaban en el obrador de Arroyo Pareja se trasladan al frente de la estación. Todo lo que intentó hacer tanto Luis como la gente de Obras Públicas de direccionar toda esta masa poblacional a algún sector, hubo varios proyectos y planos inclusive, hubo uno muy lindo, digamos, en la zona que ustedes veían de Isla Cantarelli, que se iba a llamar, la ciudad se iba a llamar Puerto Belgrano, obviamente por el topónimo, y que iba a ser en la isla, y era toda una ciudad con una costanera. También
creo que digamos, en Bahía pasa exactamente lo mismo. Nacemos como ciudades portuarias, como ciudades de cara al mar, que con los años también nos fuimos digamos, mirando hacia el continente y dándole la espalda al mar. Bueno, en Punta Alta, digamos, estando tan... Bueno, Bahía Blanca nace justamente, digamos, para ser una ciudad-puerto, y la fortaleza protectora termina siendo donde está la plaza de Bahía Blanca, y el puerto, de ciudad-puerto estamos lejísimos. Pero bueno, porque también ahí entran todas unas cuestiones de lo que es la estrategia terrestre y la estrategia naval. Somos una nación de tierra adentro, donde pesa la cultura terrestre, y los análisis y las evaluaciones siempre pesan desde el lado de la tierra y no desde el punto de vista naval, en la historia. Si vemos la historia argentina, es la historia del ejército, digamos, en el siglo XIX, y la marina también está, y sin embargo no aparece en la historia porque es totalmente secundario esa visión. Desde la fundación, hoy alguien preguntó la hipótesis de conflicto con Chile. Bueno, sí, era la Patagonia. ¿Cuándo fue la hipótesis de conflicto más real y cercana? ¿Con qué país casi perdemos la Patagonia? Con Brasil. Con Brasil. Con Brasil. El 7 de marzo, cuando estaba allá. No. Y sin embargo, siempre, el peligro de Chile. Sí, en un periodo fue Chile, en otro periodo fue Brasil. No, los contextos van cambiando y las necesidades también del Estado van cambiando. Y por eso, rápido después de la finalizada la guerra de Brasil, se hace la fortaleza protectora, que había estado como la expedición del Belgrano y un montón de otras expediciones tratando de hacer un asentamiento, y nunca cerraban y daban vueltas. Cuando pasó lo de Patagonia, automáticamente la fortaleza protectora apareció. No, sí. Una pregunta, ¿y hoy cuál es la hipótesis de conflicto? Teóricamente no tenemos. Teóricamente no tenemos. Claro, Muy buena pregunta. Considerando después la guerra de Malvinas. Sí. ¿no? Teóricamente no tenemos. Claro, Oficialmente no hay. Si uno pregunta oficialmente en defensa, hoy la Argentina no tiene una hipótesis de conflicto, que digamos, el conflicto, como estamos hablando, es real, no hay, digamos, sí, lo que sí hay que entender es la armada o la cuestión naval, no como una hipótesis de conflicto. Digamos, porque también, yo digo, la historia argentina, la historia del ejército, y no está la historia naval, pero cuando veo la historia naval es la historia de los fierros, donde hay conflicto. Y sin embargo, la Armada tuvo un montón de acciones durante toda la historia, digamos, importantes para el Estado en periodo de paz. No, y esto es lo mismo, hoy no hay hipótesis de conflicto, bueno, tiene otro rol también que cumplir y otro rol que llevar adelante. Bueno, eso es lo que hay que, digamos, de última determinar o discutir si queremos, qué rol compete hoy al Estado Nacional y qué herramientas necesita, como por ejemplo la Armada, para llevar a cabo ese objetivo. Que está en discusión, Bueno, Pampa Azul es el resultado digamos, también. Vamos a discutir en base a qué, a tener información, es lo que estamos hablando. Estamos hablando de historia, pero no teníamos información, tenemos que buscar la información. Pampa Azul es eso, buscar información para poder, en base a esa información, después ver para dónde salimos. Pero voy a insistir, yo no creo que una armada sea necesaria solamente como una hipótesis de conflicto. No es necesario, digamos, a veces sí, a veces no. Y el rol que tiene para cumplir es muchísimo. Si queremos, digamos, toda la extensión continental, la queremos ser soberanos reales, hoy no estamos en condiciones. Necesitamos una armada. Los pesqueros chinos, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos, digamos, nuestro territorio hoy acuático es casi tanto como el terrestre. Pero bueno, vuelvo a insistir, no es solamente eso, juega mucho nuestra cultura de tierra adentro, eso es terrible. Vuelvo a insistir, como las ciudades como Punta Alta, como Bahía, que de a poco hago un ejemplo cortito para que se pueda percibir lo que es esa cuestión del cultural. Mucha gente dice, bueno, nosotros, como somos de tierra adentro, no tenemos cultura, y se cree que porque vamos a traer gente, no sé, del Mediterráneo, ya listo, reemplazamos esa falta de cultura. No funcionó nunca. Un ejemplo concreto son los primeros pobladores estos que estamos hablando. Una corriente, digamos, muy grande fueron los italianos, y muchos venían del Mediterráneo con una cultura naval importante. ¿Qué hicieron? No se asentaron tampoco frente al ferrocarril, digamos, cuando venían los suministros de Bolivia, no se asentaron acá donde se hizo Punta Alta. Ellos se asentaron acá, en el barrio de los pescadores, dentro de la base. Hicieron sus casas frente al mar. Cuando salían de trabajar de la base,
ya habían construido sus embarcaciones y a la tarde salían a pescar. Y así, y, digamos, y su barrio era el barrio de los pescadores. Debe ser el único barrio costero, me regalía decir, toda la Bahía Blanca, que en algún momento existió. No tardó una generación. Digamos, no fueron sus hijos los que abandonaron el barrio de los pescadores. Fueron ellos mismos, a los 15, 20 años, se fueron a vivir a Punta Alta. ¿Por qué? Porque eran, digamos, mucho más, estaban los servicios, eran mucho menos hostigadores estar frente a la costa, como lo que es estar frente a la costa de nuestra zona. Es muy arriesgado salir a pescar todos los días a la tarde al mar, es arriesgado. Y hay un dato también que es, vamos de ejemplo. Punta Alta, yo hablo de Punta Alta porque es lo que conozco, ¿verdad? Punta Alta tiene 70.000 habitantes, más o menos. Tiene una sola pescadería. Y carnicerías a los cuadros, ¿no? Digamos, vamos a una cuestión naval, la base. Como dice, una base naval. Tendría que tener los clubes más importantes, tendrían que ser varios náuticos. Hay un solo náutico que apenas persiste y hay 2 hípicos. O sea, los marinos andando a caballo y no andando en barco. 2 hípicos, perdón. Digamos, hoy en día, si yo me pongo en Punta Alta, cualquier escuela, y es más, puedo ir a la escuela, tanto a la ESA o a la ESOA, tanto a la oficial como a los oficiales, y hacemos levantar a las manos de los chicos que están, cuántos chicos anduvieron a caballo. Hoy en día, que digamos, pareciera que es raro andar en caballo, prácticamente casi un poco más de la mitad levantan la mano. Ahora, le preguntamos a todos ellos, ¿cuántos levantan la mano? ¿Cuántos navegaron? Tengo que buscar una actividad, qué sé yo, como un kayak, una navegación muy básica y elemental para encontrarlo. Y no solamente los chicos de Punta Alta, estoy hablando de los que van a ser futuros marinos, oficiales y suboficiales. Entonces, esa cultura pesa muchísimo. Digamos, que por eso el Estado tiene que generar las escuelas navales, la escuela de oficial, la escuela de pesca Mar del Plata, digamos, eso también te tiene que generar esas herramientas, porque esas herramientas no se pueden importar. No podemos traer esto es italiano del Mediterráneo porque la vida es hostil en el mar y entonces acá en la geografía nuestra nos hace más, digamos, nos es más favorable en el continente que en la costa. Es así, es mucho más complejo, ¿no? Obviamente, y hay muchísimas más razones. Y si hablamos con un geógrafo nos van a decir un montón de cosas más, si hablamos con un sociólogo un montón, pero digo, es un tema cultural, básicamente, y complejo. Pero por eso es tan importante que el Estado tenga estas herramientas navales, como puede ser una base naval, como puede ser una escuela naval. El tema es que el Estado no alcanza a cubrir esa demanda. Porque, puedo insistir, vamos a cualquier escuela pública, privada, de Punta Alta, de Bahía, y nos va a pasar lo mismo. Los que son docentes hagan ese ejercicio y sorprende la cantidad de chicos que anduvieron a caballo. Vamos a decir, hoy en día que uno cree, no se ve más. No, la mayoría anduvo a caballo. Y no en ninguna embarcación. Tendría que ser todo lo opuesto. Pero vuelvo a insistir, es una cuestión cultural que. Ahí sí el Estado tiene un rol muy importante que lo hizo a lo largo de los años y fue trabajando, pero bueno, no es algo tan simple de cambiar. Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora del ferrocarril José Augusto Belgrano. Tiene un ferrocarril de capitales franceses. Es un ferrocarril extraño, ¿viste? Extraño por varias cuestiones. Extraño primero por el origen del capital. Ustedes saben que cuando se habla de ferrocarriles generalmente se habla de ingleses. Sin embargo, un 10% de los ferrocarriles en Argentina fueron construidos por compañías francesas, sobre todo gravitando en torno al puerto de Rosario, en la zona de Santa Fe. Santa Fe al norte, digamos, de Rosario al norte. Es el gran centro del capital francés. El puerto de Rosario fue hecho por capitales franceses también, ¿verdad? Y el segundo polo de inversión francesa fue Punta Alta. Mucho menor que Rosario, pero segundo polo al fin. Se calcula que para 1913 Punta Alta concentraba un 20% de las inversiones francesas en Argentina, lo cual no era nada desdeñable.
sobre todo teniendo en cuenta que Francia era el segundo inversor argentino detrás de Gran Bretaña en Venezuela. Por lo tanto, Punta Alta tenía un potencial para los franceses bastante interesantes. Y este potencial se deriva en dos grandes obras que están conectadas: el ferrocarril, Rosario Puerto Belgrano, y los trabajos portuarios que hicieron los franceses en la zona de la Bahía Blanca lindante a Punta Alta. ¿Verdad? Bueno, Rosario Puerto Belgrano fue construido entre 1908 y 1910 por un consorcio de empresas francesas vinculadas al puerto de Rosario, muchas de ellas, ¿verdad? Unía a Rosario, como puerto francés, con el área de Puerto Belgrano, de ahí su nombre, Rosario Puerto Belgrano, ¿verdad? Y esta gente tenía un proyecto bastante interesante. La línea corría por 900 kilómetros, prácticamente 800 y algo, y cortaba transversalmente las líneas inglesas. Ahí vamos a ver el mapa, cómo acá, ahí, bueno, esta es la línea de Rosario a Puerto Belgrano, prácticamente va de norte a sur. Es uno de los pocos ferrocarriles que tienen esta orientación norte-sur y que no pasa por Buenos Aires, ¿verdad? Porque casualmente, acá está el nombre, se ve, acá está la línea de Rosario a Puerto Belgrano, y aquí están todas las líneas de las compañías inglesas que son cortadas transversalmente. Es como una raíz que nace de Buenos Aires y se ramifica por toda una varita, con otro nodo más chiquitito que es Bahía Blanca. Los ingleses se asientan y se afianzan en lo que es Buenos Aires y Bahía Blanca, y estos franceses van a tener Rosario y Punta Alta como lugar de... Y pregunta, ¿cuál era el sentido económico? Bueno, ahí vamos a ver. A ver, en el plano está todo muy lindo. El asunto es que económicamente no funcionó tanto.